Empezamos con nuestra clase Evangelismo en tiempos de persecución o tiempos de tribulación. Sí, actualmente pues estamos justamente en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución. Propiamente dicho, para el pueblo de Israel con el cual nos identificamos, pues toda su historia han sido tiempos de tribulación, siempre han sido tiempos de persecución. Ahora vamos a recordar el concepto de evangelismo según lo hemos entendido, según lo estamos aplicando. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es evangelismo? Dar a conocer a Dios y a su Hijo. Que sí, de una manera simple, sencilla, como lo hemos venido manejando, para nosotros evangelismo es dar a conocer a Dios y a su Hijo. Como está escrito, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, en eso, de eso se trata la obra del evangelismo. Dar a conocer a Dios, hablamos del Padre, y a su Hijo. Básicamente, eso es evangelizar, o esa es la tarea del evangelismo. Ahora bien, el cómo, bueno, ahí ya entramos en los detalles, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Que se me empezó a cambiar solo aquí la cámara. Se cambió para allá y luego para acá. A mí también se me cambió. Sí. Está programada, es como quiere que los vean a ustedes también. Entonces, el cómo, pues es lo que estamos hablando en la clase, ¿verdad? El cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a dar a conocer a Dios. Eso es lo empezamos, este tema o esta clase la empezamos a ver desde el Antiguo Pacto, lo que se conoce como Antiguo Pacto. Vimos muchos casos distintos de personajes, pero siempre con ese enfoque, dar a conocer a Dios, dar a conocer al Hijo de Dios. O sea, esa es la meta, ese es el objetivo del evangelismo. Entonces, ahorita estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Evangelio de Juan y estamos viendo pues cómo se dio a conocer el Hijo de Dios. O sea, Él cómo se dio a conocer a sí mismo, cómo se presentó Él a sí mismo, porque partiendo de allí pues tenemos una muy buena base para nosotros darlo a conocer. Entonces, la semana pasada vimos un concepto del cual Yeshua, él habló de sí mismo como ese concepto. ¿Cuál fue? El pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo Yeshua. Y la gente que lo escuchó lo conectaban con el maná. Yeshua les dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Los que coman de mí no morirán, sino que vivirán para siempre. Y lo que estuvimos platicando la semana pasada fue el concepto de lo que habló Yeshua, el que podamos nosotros tener clara la diferencia entre lo espiritual y lo material.
lo que es el concepto físico, en este caso el pan, la comida o las cosas materiales, de las cosas espirituales. Y el consejo final de parte de Yeshua para aquellas personas fue que se esforzaran más, que trabajaran más por las cosas espirituales. De hecho, de alguna manera Yeshua les hizo ver que si ellos, ahorita que hablábamos del celo y que lo entendimos de mejor manera, porque ciertamente, como decía Karen, pues no es lo mismo cuando nosotros entendemos la palabra celo, pues magnificándola, ¿verdad? O sea, y decimos, no, pues yo no voy a ser así. O sea, yo nunca voy a ser un Pijazo, nunca voy a ser un Elías. Pero cuando entendemos celo de una manera más sencilla, como lo traducen algunas versiones, poniendo empeño, ¿verdad? Poniendo empeño en cumplir con una tarea, pues entonces sí puedo. Entonces sí puedo ser celoso, sí puedo hacer eso, ponerle empeño a algo. Y lo que Yeshua decía básicamente era que si las personas pusiéramos por lo menos el mismo empeño que ponemos en lograr nuestros objetivos en cuanto a las cosas físicas o materiales, si pusiéramos ese mismo nivel de empeño, de compromiso en las cosas espirituales, marcaríamos una diferencia importante. Es decir, lograríamos cosas muy importantes en el terreno espiritual. Entonces, el concepto que vamos a ver hoy es algo, pues, similar. Hoy no vamos a hablar del pan vivo, pero vamos a hablar de agua viva. Agua viva porque en Juan capítulo 7, o sea, más adelante del texto que vimos la semana pasada, Yeshua habla de este mismo concepto. Dice, vamos a Juan capítulo 7, verso 37. El último día del festival, el más importante, Yeshua se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Yeshua todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Yeshua decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Bueno, entonces Yeshua habla de agua viva. Y esto lo hace, dice aquí la Escritura, durante la fiesta de... ¿Qué fiesta se celebraba? Sukkot. La fiesta de Sukkot. Y lo hace en el último día de la fiesta, no en Shemini Atzeret, es más bien como el séptimo día de Sukkot, que es cuando se celebraba este ritual del agua, ¿verdad? Justamente. Entonces, por eso, aprovechando el contexto, Yeshua habla de el agua viva. Entonces me recordaba el canto, este canto que luego entonamos de Apocalipsis, Apocalipsis 22, 17, sí creo que sí,
A ver, chéquenlo. Y el que tenga sed. El que tenga sed, venga. Tome gratis. Sí, que- En hebreo es Harrua Bejakala. Pero hicimos una traducción al español y lo cantamos en español. Dice: el espíritu y la novia dicen ven. Pero vayan ahí a Apocalipsis para ver lo que nos dice. Sí, 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahí está. Entonces básicamente ahí en Apocalipsis, y este texto es ya en la parte final de las Escrituras, es un llamado, es una invitación a venir y beber del agua. Lo que está diciendo Yeshua también acá: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. ¿Recuerdan otro texto, pero del Tanaj, que hable de algo similar? De un libro de los profetas. Isaías. Exactamente. Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. O sea, el mismo llamado. A través del profeta, luego Yeshua aplica este mismo llamado, y al final de las Escrituras, al final de la Biblia, Apocalipsis, hace el mismo llamado. Entonces ahí vemos que este tema o este concepto del agua viva, pues es un concepto importante. Yeshua hace el llamado a que nos acerquemos a Él y bebamos del agua viva. Esto ya se lo había dicho a la samaritana, ¿se acuerdan? Le habló del agua viva. Ahora Él está aquí diciéndoles a todas las personas en la fiesta de Sukkot, que vengan, que se acerquen, que si tienen sed, Él les va a dar a beber el agua viva. Ahora, ¿qué sabemos del agua? ¿Qué es el simbolismo del agua en las Sagradas Escrituras? Vamos a ver, digamos, diferentes simbolismos. ¿Qué representa el agua en las Sagradas Escrituras? Algunos conceptos que ustedes recuerden. Torah es uno de los más comunes, ¿verdad? El agua representando Torah, representando la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué más? También se le llama las fiestas de lluvias tardías y las lluvias tempranas, lluvias tardías. Ok, lluvia temprana, lluvia tardía, es una conexión directa con el Mesías, con Yeshua. Yeshua es la lluvia temprana y es también la lluvia tardía. En Israel la lluvia temprana se presenta durante las fiestas de primavera y la lluvia tardía se presenta en las fiestas de otoño. De tal manera que la lluvia temprana y la lluvia tardía representan al Mashiach en su primera manifestación y en lo que será su regreso, ¿verdad? Ese también es un concepto muy, muy bueno, muy interesante. Entonces el agua representa, vida. Vida, Purificación, porque la mikveh que estaba en el Taná, Ok. todos los rituales de pureza. El agua representa purificación, es un elemento de purificación, ¿verdad? Muy bien. De destrucción también. De destrucción, porque tenemos el diluvio. Tenemos el diluvio, las aguas se utilizaron como un elemento de juicio. Me estaba recordando de la película Constantine, bien diabólico, ¿no? ¿Quién ha visto Constantine? ¿No?
Sí. Además, yo la acabo de ver. No, pues, ¿se acuerdan que en Constantine dice, hay una parte, y es que este tipo de películas luego abordan algunas cosas muy reales, ¿verdad? O sea, cuestiones que sí son verdad en el mundo espiritual, y algo que manejan ahí en la película es en relación al agua, y le pregunta la mujer a él, oye, ¿por qué agua? O sea, ¿por qué tenemos que utilizar agua? En este caso ellos están haciendo como un ejercicio para ir al infierno, ¿no? Como para ir al infierno y regresar. Y utilizan el agua como elemento. Y él explica, ¿verdad? Cómo el agua funciona en ese sentido en el mundo espiritual, como una especie de, ¿cómo diríamos? Se me fue la palabra. ¿Mandé? Como un portal, esa es la palabra, como un portal para introducirte, ¿no? De una dimensión a otra, o en este caso el mundo físico al mundo espiritual. Lo que decíamos en otra ocasión de los espejos también hacen como que esta función, como la puede hacer también el agua, ¿verdad? Entonces, el agua puede representar tanto algo muy sagrado, muy santo, algo muy bueno en el mundo espiritual, como también puede tener un uso catastrófico, como el juicio, y esto lo entendemos en la misma persona del Mashiach Yeshua, porque Yeshua, a la vez que es redentor, también es juez. O sea, Yeshua puede ser tu redentor o puede ser tu juez. Yeshua puede ser quien te salve o puede ser quien te destruya. Tú escoges. O sea, tú eliges qué es lo que quieres que Él sea para ti. Como dice la Escritura, ¿verdad? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, Él puede ser esa roca, como dice el salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Ahí habla de una roca que te salva, pero esa roca te puede caer encima también y despedazarte. Entonces, Yeshua es esa roca. Él puede ser ambos conceptos. En ese sentido, el agua en las Escrituras puede ser un elemento de redención, de salvación, de purificación, como bien lo han señalado, pero también puede ser un elemento de juicio, puede ser un elemento que te traslade, que te lleve de una dimensión a otra. O sea, todo eso puede ser o puede representar el agua. Pero acá está hablando de agua viva. En este caso, un agua que te va a dar vida, un agua que te va a beneficiar. Es de la manera como se está presentando. Y en este caso, el mismo texto nos proporciona la explicación de qué está hablando. Ahí en el verso 39, vean qué dice. Ahí da la explicación. Sí. Un comentario sobre el agua que vi ahorita que me llamó la atención, que dice que cuando la escritura comienza hablando con el elemento de agua y termina también hablando con un río en Apocalipsis, o sea que lo encontramos de tapa a tapa, y que el versículo número 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero el agua todavía no había sido separada ni creada, como el agua como un elemento preexistente o algo así. Sí. Me llamó la atención, no lo había considerado. Sí, o sea, las aguas que se menciona ahí al principio en Génesis, pues son para pensar.
son para pensar, es como la luz, es el mismo concepto, ¿no? Ajá. Misterioso, porque la luz, como nosotros la conocemos, es la luz del sol, pero el sol aún no había sido creado cuando el Eterno dijo, hágase la luz. Entonces no es la luz del sol, es otra luz. Lo mismo en el caso de las aguas, el Espíritu, porque comienza la Escritura diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bueno, Elohim Aleph Tav, porque así dice en el hebreo, ¿verdad? En el principio creó Elohim Aleph Tav los cielos y la tierra. Y el verso 2 como que ahí redirecciona, porque el verso 1 es contundente, nos habla de, dicen muchos, una primera creación, y a partir del verso 2 nos redirecciona el idioma hebreo hacia una segunda creación o una restauración de la creación. Tal manera que cuando menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, una de dos, o tenemos que aceptar ese concepto de dos creaciones, o tenemos que pensar que esas aguas de las que está hablando no tienen nada que ver con el mar o con las aguas que conocemos. Que nos queda claro que había una expansión de aguas fuera en el exterior. O sea, hay muchos conceptos que son de pronto incomprensibles para nosotros. Como leía un comentario hace algunas semanas de una persona que decía, ¿por qué siempre nos dicen que el espacio exterior está oscuro y allá está el sol? Y me quedé pensando y dije, pues sí, a lo mejor ya no pienso porque me va a explotar el cerebro. Pero sí, siempre nos venden la idea de que el espacio exterior está oscuro, o sea, en tinieblas. Y las imágenes que siempre vemos es así, ¿no? Como oscuridad y las estrellas por acá y por allá. Dice, pero si allá está el sol, ¿por qué estaría oscuro? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Mande? Habría que ver, ¿verdad? Habría que darle una pensada. Sí. Sí, sí. Los Shamaim, y Maim es agua. Sí, o sea, de hecho en Génesis dice hay una expansión de aguas sobre las aguas, ¿verdad? Aguas abajo, aguas arriba. Los cielos no son otra cosa sino Shamaim. Y es que, bueno, en el concepto hebreo, es el concepto de la vida. Pensemos en esto, ¿no? Nosotros como bebés nos gestamos, nuestra vida se gesta ¿dónde? Una bolsa de agua. Entonces dicen los sabios, el planeta Tierra es como un embrión y está entre aguas o dentro de aguas. ¿Sí? O sea, esa es la idea, ¿verdad? Que estamos dentro de las aguas. Uh-huh. Hay más preguntas que respuestas. Bueno, entonces, volviendo acá al tema del agua viva, que en el verso 39 nos dice a qué se está refiriendo específicamente esta agua de la que habla Yeshua aquí, porque ya vimos varios conceptos, varios significados o varios simbolismos del agua en las Sagradas Escrituras, pero vamos a hablar concretamente de esta agua viva a la que Yeshua se refiere.
Verso 39, ¿qué dice? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, No, es 7:39. esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Ok. Entonces, esa es la parte donde nos vamos a concentrar. Entonces, Yeshua habla de agua viva. Y dice ahí que él está hablando concretamente de el Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Que habrían de recibir. Y luego nos dice que todavía no había espíritu. O sea, no que no hubiera espíritu, sino todavía ese regalo, o este espíritu que Yeshua le iba a dar a los suyos, todavía no era tiempo de dárselos. Y ahí dice que el tiempo o el momento iba a ser posterior a cuando Yeshua, ¿qué, hermanos? Fuera glorificado. Bueno, pues aquí hay conceptos en esos poquitos versos, ahí en esas poquitas palabras, hay conceptos teológicos muy profundos, ¿no? Muy, muy profundos. El primero, el Espíritu. El Espíritu. Este es un tema muy controversial, doctrinalmente hablando, porque cuando se habla de el Espíritu, sobre todo el Espíritu Santo, dentro del círculo general del cristianismo, se entra en un debate teológico muy fuerte, muy importante, que ha venido incluso pues a dividir a muchas agrupaciones de creyentes en los últimos tiempos. Ahora, esto se ha dado con mucha más fuerza, más o menos a partir de los años 60 o 70. Es cuando ha adquirido mucha más fuerza. Y concretamente, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Desde que surgió un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo. No sé si alguna vez lo leyeron, lo vieron, lo conocen. Buenos Días Espíritu Santo, escrito por un señor que se llama Benny Hinn. A raíz de ese libro, de ese concepto, de ese enfoque que se le empezó a dar a la doctrina del Espíritu Santo, hubo muchos cambios en la fe de muchas personas. Para todos los que son trinitarios, es decir, los que creen en una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a ser la tercera persona de la Trinidad. Y para quienes que creen en la Trinidad, usualmente también son dispensacionalistas. Es decir, creen que Dios Padre tuvo su tiempo para tratar con el mundo. Dios Hijo tuvo su tiempo para tratar con el mundo. Y que ahora mismo estamos en la era del Espíritu Santo, en la cual Dios Espíritu es el que está tratando con las personas, y que va a llegar el momento en que Dios Espíritu se va a ir, se va a retirar de acá. Entonces esas son creencias, son doctrinas del cristianismo, sobre todo los que son dispensacionalistas y que son trinitarios. Ahora, cuando Yeshua habla del agua viva y habla de un espíritu que van a recibir las personas, ¿está hablando del Espíritu Santo tal cual?
¿Está hablando de la tercera persona de la Trinidad? ¿O de qué está hablando? O sea, esa es ahí la pregunta clave. ¿Sí? Creo que también está ya entrando en ese juego de ese tipo de creencias de las personas. Sería como mencionar cuántos espíritus existen, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mencionan que es la verdad con los católicos cristianos, que dice que Dios dio talentos, ¿no? Ahí podrían aplicar un tipo de espíritus y cuando reciben con estos hermanos que tienen hablar lengua, que también se supone que reciben como un espíritu, fue algo así. Entonces, en este caso, pues ya no serían como tres personas, ¿no? Serían como dos y el espíritu pues casi 15, 17. Entonces ya no tendría tanta coherencia como una lengua. Bueno, si lo planteamos de esta manera, la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Sí o no? Dios es espíritu, o sea, el Padre, el creador del universo, el uno y único Dios verdadero que existe es espíritu. Luego la Biblia nos habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces, Dios es espíritu, pero tiene 7 espíritus. Está interesante, ¿no? ¿Sí, hermano? Sí, o sea, lo que quiero que podamos ahorita así como tener claro es que la palabra espíritu en sí misma es difícil, nos estamos metiendo en terrenos difíciles de comprender, como decía ahorita el hermano, ¿verdad? El concepto de espíritu que es... Él dio la clave, o sea, para llegar a algunas conclusiones necesitas muchos años de estudio, muchos años de dedicación, de esfuerzo, de tratar de entender y por supuesto iluminación del espíritu, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, pero fíjense, otra vez, Dios es espíritu y Dios es uno y único, pero la Escritura declara y habla de 7 espíritus de Dios, ¿ok? 7 espíritus de Dios. Y eso es, ahí está, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Luego, se nos habla, ahorita Sergio hablaba de algunos pasajes de la Torá, en donde algunas personas recibieron de Dios espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, y ahí hay varios más. Espíritu de esto, espíritu del otro. Esto del lado bueno, porque del lado malo, pues ya ven que Marcos Witt dice espíritu de temor. Oye, o sea, él también habla de espíritus, pero del otro lado, que hay diferentes clases de espíritus y no está mal. Tiene razón el hermano Witt, o sea, hay diferentes espíritus en el mundo de oscuridad. Así como acá hay espíritus de valentía, de bondad, de sabiduría, etcétera, pues del otro lado hay también espíritus malignos que se especializan en algo. Y luego hablan como del espíritu de Jezabel, el espíritu de Elías, el espíritu así. El espíritu como sí. O el espíritu de Amalek. De Amalek. Ajá.
el espíritu de Amalek. Entonces, el concepto de espíritu, por eso le decía, es un tema controversial. Es un tema del que se requiere bastante aprendizaje, o sea, estudiar, conocer el concepto y tratar de entender que cuando la Biblia nos habla de espíritu, ¿de qué nos está hablando? Porque el gran error en el cristianismo es casi, o sea, querer atribuir todo al Espíritu Santo. Ese es el gran error. Como se dice vulgarmente, querer meter todos los huevos en la misma canasta. Y esto no es así. Vas a cometer errores que pueden caer en herejías. Brincar la línea es muy fácil. Cuando estás hablando de mundo espiritual, es muy fácil brincarte de pronto la línea y de confundir espíritus de luz con espíritus de oscuridad. Y fácilmente puede ser engañado. En una ocasión nos platicó una hermana una experiencia que tuvo. Esta hermana fue bautista toda su vida. Desde que ella nació y vivió una larga vida, siempre fue bautista. Entonces decía, una vez la invitaron a un servicio, a una campaña, algo, pero era acá en los Estados Unidos. Estaban en un lugar así a campo abierto. Y entonces ella la invitaron y le dijeron, no, mira, el hermano que está haciendo la campaña, él también era así como tú, ¿verdad? También era bautista, pero era bautista, ya no era. No voy a decir su nombre, pero es un hermano muy conocido acá en el Valle, ex bautista renegado, que después se convirtió en de esos líderes muy carismáticos, muy espirituales. Ellos se autodenominan como del mover del espíritu. O sea, ellos son del mover del espíritu. Y pues son de estos grupos que suelen tener sus reuniones, campañas y todo, y donde usted sabe, dedican unas como 2 horas a música, o sea, alabanza. De eso sí, como te ponen como 1 hora de música donde estás brinque y salta y corre, y luego te ponen otro tiempo de alabanza, pero ya bien relajadita, ya así como que te empiezas a menear de poquito a poquito, y luego viene el ministrador, ¿verdad? Se sube ahí el que empieza a ministrar y el tumbadero de gente, ¿no? Entonces todo eso, esta hermana asistió y me decía ella, dice, hombre hermano, dice, yo estaba ahí y yo sentía una cosa tan horrible ahí en ese lugar, en lo que estaba pasando. En un principio como que no, pero llegó un momento donde yo sentía algo mal. Y la gente, las familiares que la habían invitado, casi la empujaban a que pasara al frente, ¿no? Y dice que ella se le acercó, la persona que según estaba ministrando, se le acercó como que iba a orar por ella, y ella estaba agachada con sus ojos cerrados, pero levantó la vista, abrió los ojos y dice que vio la cara de un demonio, tal cual. Y la hermana no era de echar mentiras, ni de exagerar, ni nada de eso. Decía, hermano, de verdad, hermano, si yo vi la cara de un demonio en la cara de ese hombre, que nada más dije, ay, Señor mío, y que dio la vuelta y que se va, muy asustada. Y ella me preguntaba, ese pastor, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué en un lugar donde se supone que están pues adorando a Dios y todo esto, puede pasar estas cosas? Se puede manifestar ahí un demonio. No es el único caso. Tuvimos otra experiencia, y nos platicaron otra experiencia, otra hermana también igual de seria, igual de espiritual, de comprometida con el Señor, que también vio algo similar adentro de una iglesia, y que estando todos ahí orando, y estaban las personas ahí arriba en el altar, ella abrió sus ojos y vio también como si hubiera un demonio ahí.
ahí arriba, ahí en medio de la congregación, una iglesia muy grande aquí en Reynosa. Entonces, ¿cómo pasa eso? Yo también les he dicho a ustedes otra situación, otro caso que ocurrió también en una campaña evangelística donde se le dio lugar a un hermano misionero que según había andado en misiones allá en el Oriente y no sé cuánto, y estaba ahí de invitado, le dieron lugar, pasó ahí arriba al altar y empezó a orar en lenguas. Ahí estaba, hable y hable en lenguas, y todos acá eufóricos abajo. Y otro hermano que también estaba ahí, que también tenía experiencia como misionero, él especialmente en China, él entendió todo lo que estaba diciendo y habló con los pastores que estaban ahí y les dijo, oigan, este hombre está diciendo puras blasfemias, alguien que le diga que se calle, o lo bajan ustedes o lo bajo yo, dijo, ya muy molesto. Pero los demás nadie entendía. Y él que sí lo entendió dijo, es que este hombre está invocando aquí demonios, está invocando seres espirituales, está hablando blasfemias y cuánta cosa. Pues como nadie entendía, entonces él seguía ahí, hable y hable. Y todo por no seguir instrucciones, ¿verdad? Porque ¿qué dice el Rav Shaul en un caso así? Que si alguien va a hablar en lenguas ahí públicamente, siempre tiene que haber uno que interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice el Rav Shaul? Cállese la boca. Que se calle, que no hable. Si aquí nadie puede interpretar, que se calle, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba ocurriendo. Y cosas como esas ocurren muchísimo. Se dan muchísimo. Por eso digo que es muy fácil brincarse, cruzar la línea en el mundo espiritual. Puede ser confundido muy fácilmente. Entonces, por eso necesitamos comprender, necesitamos entender. Cuando se habla de espíritu, ¿de qué se está hablando? ¿Sí? Entonces, Dios es espíritu, ciertamente. Dios es espíritu. Y por esa razón, nosotros no creemos en el rollo de la Trinidad. Porque, el Padre es espíritu. Entonces, no hay otro espíritu o otro Dios que sea espíritu. Ya tenemos un uno y único Dios, creador de todas las cosas, que es espíritu. El tema y en todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, de hecho, se habla o se menciona el Ruach Elohim. El Ruach HaKodesh, que tanto se menciona en hebreo o en español el Espíritu Santo, en todo el Tanaj no es mencionado sino en 2 ocasiones. El Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, que es el término hebreo que más se usa como referencia al Eterno, ese aparece cientos y cientos de veces. El que más aparece obviamente es el Yud-Hei Vav-Hei, nombre personal del Eterno, en el Antiguo Testamento. Pero, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, o el concepto de que Dios es Espíritu, Él es uno y único. Y luego tenemos el Hijo de Dios, pero no hay una tercera persona. No hay una tercera persona. Esto de lo que habla Yeshua, cuando Él habla de voy a enviarles la promesa del Padre, voy a enviar el Espíritu. Si se fijan, Yeshua habla del Espíritu como la promesa del Padre, pero luego dice que es como su Espíritu, el Espíritu de Yeshua. También se le llama el Espíritu de la profecía. Entonces tenemos que entender qué es el Espíritu. Ahora, la palabra en hebreo es Ruach. ¿Y Ruach qué significa? ¿Viento? Viento. Viento, aire. Y cuando Yeshua dio una lección sobre eso a Nicodemo, ¿se acuerdan qué dijo Yeshua del viento?
O sea, como el viento nadie lo entiende. Sí, o sea, no lo puedes explicar. Luego usamos expresiones a veces que allá donde da vuelta el aire, ¿verdad? Pero no existe eso, que donde da vuelta el aire. O sea, es como una expresión nada más para decir, pues allá bien lejos, ¿no? Pero Yeshua dijo, el viento es incomprensible. O sea, el viento no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Lo puedes sentir, eso sí. Pero el viento, igual que el agua, y aquí es donde, vaya, entra, se fusionan estos dos conceptos, agua y viento, porque Yeshua habla de agua viva, y luego el texto dice, esto dijo del Espíritu. Entonces, el agua viva es Espíritu. Es lo que nos está conectando los dos conceptos. Lo que decíamos del agua lo podemos decir también del viento. ¿Sí o no? O sea, el viento puede ser algo agradable, como ahorita aquí para nosotros. Este vientecito que se genera aquí es agradable. Pero ya un viento de 250 kilómetros por hora no sería tan agradable. Pues te levanta y te avienta quién sabe hasta dónde. O sea, te mata, ¿verdad? Un viento de 250 kilómetros te mata. Y es viento. No deja de ser viento. Entonces, lo que puede ser algo bueno, algo agradable para ti, también puede ser un agente de juicio. Agua viva es el Espíritu, dice ahí del Espíritu que Yeshua anunció que habría de venir sobre los que iban a creer en Él, o sobre todos los creyentes en Él. Ahora, ese Espíritu del que está hablando ahí, ese ruaj, ese viento, ¿en qué momento se manifestó? ¿En qué momento llegó? ¿Ande? Fíjese, ahí también hay otro conflicto. Hay otro conflicto doctrinal. Cuando les digo que antes que hacíamos preguntas en las organizaciones de iglesias o organizaciones de pastores, era una de las preguntas que ahí me gustaba hacer, ¿verdad? Para conflictuar al interrogado. Hermanos, ¿en qué momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo? Entonces ahí es la primera vez que yo escucho que alguien dice cuando Yeshua sopló, porque todos casi siempre responden en el día de Pentecostés. Se derramó el Espíritu, la promesa del Padre, porque Jesús les dijo, esperen a que yo envíe la promesa. Ellos esperaron en el aposento alto, 10 días después de que Yeshua se fue, justo en Shavuot, se derramó el Espíritu Santo. Y entonces cuando contestaban, no, pues en el día de Pentecostés, y yo les decía eso, le digo, y entonces, cuando dice la Escritura que les dijo a los discípulos, reciban el Espíritu, y sopló en ellos, ¿cuál Espíritu era? Si el Espíritu Santo fue hasta Pentecostés, entonces ¿cuál Espíritu era? Ah, no, hermano, es que decían algunos, no, es que ahí nada más era como una probadita, ¿verdad? O sea, era como que poquito nomás. Y pues, la Escritura dice que Dios no da su Espíritu por medida. Entonces, pues, ¿cómo? Bueno, ¿y qué se dice en el cristianismo respecto a eso? Que era temporal, ¿no? Que era temporal, Iba y venía, que pero iba y nadie lo venía. tenía permanente. Pero es lo que dicen, ¿verdad? O sea, es lo que tratan de decir para justificar que el Espíritu realmente vino o descendió de manera permanente hasta el día de Pentecostés.
Pero pues eso se contradice, ¿sí, hermano? Una pregunta que siempre he tenido es: ¿qué diferencia hay de este espíritu a lo que dice el Antiguo Testamento? Que he visto varias veces que dice, y fue lleno de Sansón, lleno de espíritu. Ah, la El profeta llanura. lleno de espíritu, corrió y hizo las obras. O sea, ¿cuál diferencia hay de este y del espíritu? Es lo que estamos planteando, ¿verdad? Digo, para entender que no se está hablando de una tercera persona de la Trinidad, que no se está hablando, de la presencia misma de Dios, que la Escritura dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, sino que está hablando de algo que Dios te da, Una manifestación de su propio carácter, ¿no? sí, que es una parte de Él. Vaya, vamos a verlo, la vida, porque ahí lo entendemos un poquito mejor. La vida, cuando Dios crea al hombre, lo hace, ¿no? Del barro, lo hace con sus manos, está ahí el mono, pero no tiene vida. Hasta que Él sopla aliento de vida en él, el hombre se convierte en un alma viviente. Entonces es necesario el soplo del Espíritu, como dice la Escritura, ¿sí? O sea, el soplo del Omnipotente es el que nos da la vida. Ahora, eso es, ahora sí que, un soplo. O sea, para que se entienda, es un soplo, pero ya tiene vida. Entonces, algo que viene del Creador mismo, que Él te está dando. Que es donde entra sabiduría, poder. Y Él te puede dar más. Ahora, fíjense, aquí va a entrar el tema de el cerebro humano. ¿Se acuerdan que una vez platicábamos de cuánta qué parte del cerebro o cuánto de la capacidad del cerebro utilizamos los seres humanos? Y que es mínimo, muy mínimo, y que si utilizáramos nuestro cerebro a la máxima capacidad, o sea, ni siquiera somos capaces de imaginarnos lo que podríamos hacer. Esto desde una explicación científica, que los científicos siempre se van a quedar cortos, pero piénsenlo así. El Eterno, al darnos el cerebro que nos dio, al soplar aliento de vida en nosotros, al tener nosotros esa esencia de vida, esa parte del Espíritu en nosotros, hemos sido dotados de capacidades que ni siquiera nos imaginamos. Ahora, yo se los explico de esta manera. Esas capacidades están ahí. Lo que decía el hermano Lugo, para mí no hay ninguna diferencia. O sea, no hay ninguna diferencia. Es lo que Dios nos dio desde el principio, en Adán. Ahí está el espíritu de vida y están todas esas capacidades, pero están como, hermanos, están dormidas, en stand-by. Entonces, ¿qué hace el Eterno cuando las condiciones están dadas? Las activa. Activa cierta capacidad. O sea, la activa. Es como hoy con la tecnología nosotros. Nosotros tenemos estas cosas, ¿no? Smartphone. Un teléfono inteligente. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, saben o conocen todo lo que hace esta cosa? Lo usamos para lo más básico. Antes lo usábamos para llamar, porque para eso es un teléfono, para llamar. Ahora ya casi no lo usamos para llamar. Hemos descubierto otras cosas, pero la verdad es que, les digo algo, no utilizamos ni, yo creo, un 5%, o los que saben mucho, a lo mejor un 10% de todo lo que esta cosa es capaz de hacer.
O sea, se asustarían si de saber y entender todo lo que trae aquí, todo lo que se puede hacer. Tantas cosas que trae esto. Pero esto no le llega ni a los talones al cerebro humano. Para nada. Entonces imagínense. Pero cuando nosotros descubrimos algo, alguna función nueva, porque vemos un tutorial por ahí, ya nos emocionamos. Déjame ver a ver si, sí lo hace, ¿verdad? Y ya nos emocionamos, ya descubrí otra función. Entonces hay muchas cosas que puede hacer, pero hay muchas cosas que no sabemos. Cuando las descubrimos, lo activamos, entonces ya lo empiezo a usar. Nosotros, Dios nos dio su Espíritu. Y al tener el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos muchas capacidades en nosotros, pero están, decía el hermano Carlos, en stand-by, están ahí dormidas. Pero si llega el momento, si se dan las condiciones, si nosotros nos comprometemos, por ejemplo, cuando uno entra en un pacto con Dios, si estás alejado del pacto y todo, pues haz de cuenta que ese espíritu no te sirve de nada. Pues sí vives, pero diría alguien, existes, pero no vives. Cuando entras en relación de pacto con Dios, ahí se activa, ahí hay una activación. Pero todavía hay muchas funciones, hay muchas cosas que se pueden activar en esa capacidad que tenemos. Los discípulos fueron creciendo y se fueron activando algunas de esas capacidades. Lo interesante del texto es que dice que Yeshua les habla de ese espíritu, el agua viva que yo les voy a dar, es el espíritu que les voy a dar a ustedes, a los que creen en mí, pero todavía no, hasta que yo sea glorificado. Entonces Yeshua tenía que ser glorificado para poder activar esas capacidades en sus discípulos. Entonces se activan. Cuando Yeshua sopló en ellos, activó algo, y ahí tendríamos que ver el contexto, ¿no? Teníamos que ver el contexto de cuando Yeshua sopló en ellos y para qué. ¿Qué iba a ocurrir en ese momento? ¿Qué se venía esa noche? Yeshua sopla en ellos, activando algo en ellos para poder enfrentar eso que viene. Pero lo que vendría después, ya en el día de Shavuot, es la activación del Espíritu en general para los creyentes. Pero vean que ahí en Hechos se habla de la profecía de Joel. Han visto que habla de la profecía de Joel, del derramamiento del Espíritu. Pero a diferencia de lo que pasó con los discípulos, Joel habla de esto en un contexto de los tiempos finales. O sea, Joel manda esa profecía hasta los días de nosotros. Pero tuvo un cumplimiento con los discípulos. Eso no se puede negar. Pero directamente la profecía de Joel manda a los tiempos finales. ¿Qué quiere decir? Que en los tiempos finales va a haber una activación muy fuerte del Espíritu de Dios que habita en los creyentes. Y Joel lo describe como los jóvenes verán visiones y tendrán sueños y habrá esto y habrá aquello. Una manifestación importante. ¿Sí? Entonces Yeshua es quien da o quien activa ese espíritu. Entonces más o menos entendemos qué significa entonces espíritu, a qué se refiere. ¿Sí, hermano? Y ahí habla específicamente del espíritu de vida, el espíritu que recibió Adán y que recibimos todos. El espíritu que recibimos todos cuando nacemos, porque es como el debate que hay, ¿no? De que en qué momento se genera la vida.
que si en el momento de la concepción, que si en tantas semanas, que si... Pero fíjense el concepto en el judaísmo, para entenderlo, ¿no? De cómo esto puede ser algo gradual o pueden ser referencias distintas. En el judaísmo dicen que al nacer es que recibes el alma. Recuerden que hay diferentes palabras en el judaísmo. Nos recordaba Karen, no sé, la semana pasada, antepasada, hablábamos de nefesh, hablábamos obviamente de ruach, hablábamos de, ¿cuál es la otra? Neshama. O sea, hay varias palabras hebreas para referirse como a la vida, al espíritu, al alma. Esos conceptos que aún en español se nos conflictúan también. ¿Qué es el espíritu y qué es el alma? Bueno, en el judaísmo hay más palabras para esto. Pero dicen ellos, cuando nace el bebé, al menos la figura que tenemos nosotros de la vieja escuela, ¿verdad? Es el bebé naciendo y el doctor dándole una nalgadita ahí. ¿Para qué? Para que llore. Y al momento de llorar, ¿qué hace el bebé? Pues jala aire, se empieza a respirar. ¿Por qué? Porque viene de la bolsa de agua, viene de una forma de vida distinta. Él allá estaba bien cómodo, allá está recibiendo todo por medio de la mamá y del cordón umbilical. Pero ya cuando sales acá es otro mundo, amigo. Acá tienes que empezar a valerte por ti mismo, tienes que empezar a respirar solo. Y entonces le dan su nalgadita y llora y jala aire por primera vez. Y dice en el judaísmo, en ese momento el bebé recibe el alma. Ahí recibe su alma. Y por eso en la inmersión, en el bautismo, en el judaísmo es que se dice, se sumerge la persona. Ellos son muy estrictos con eso, de sumergirlo hasta que ya no pueda. Y ya quiere salir, y lo dejan. Y ya cuando salga desesperado, ¿verdad? Jalando aire. Porque dicen, ahí recibe el alma judía. Dicen ellos, casi lo dejan ahí ahogarse, ¿no? Pues son conceptos que tienen que ver con el ruach, con la vida espiritual, el agua viva de la que habla Yeshua. Entonces, Yeshua habla de agua viva, habla de espíritu, pero tenemos que entender que cuando se habla de espíritu se está hablando de una capacidad, se está hablando de una fuerza divina, una fuerza que proviene directamente de Dios, pero que el hecho de que se hable en plural quiere decir que se puede activar una fuerza, una capacidad espiritual divina en nosotros muy específica, como puede ser un conocimiento, como puede ser fe, como puede ser otro tipo de habilidad, porque finalmente lo que nosotros llamamos dones espirituales, o lo que la Biblia llama dones espirituales, ¿qué son? Sino capacidades sobrenaturales que recibimos directamente del cielo, que se activan en algún momento de nuestra vida como creyentes, que no teníamos antes. Bueno, nosotros pensamos que no las teníamos antes, pero simplemente se activaron. Se activaron, ¿por qué? Porque entramos en una relación con Dios, porque hemos ido creciendo en nuestra relación con Dios, porque nos hemos ido comprometiendo más, y entonces se activa esa fuerza, se activa esa capacidad. Entonces lo tenemos que ver así. Eso es el espíritu que Yeshua prometió. En otras palabras, Yeshua prometió activar en sus discípulos, en sus creyentes, fuerzas, capacidades, dones espirituales para poder servirle de una mejor manera. Pero no está hablando de una tercera persona, no está hablando de algo ajeno. Cuando las personas no entienden eso y se ponen a invocar pues espíritus de otra manera, entonces corren peligro, porque como ya vimos, hay espíritus del lado bueno, pero también hay espíritus del lado malo.
Y si tú no sabes discernir, si no sabes diferenciar un mundo del otro, muy fácilmente te puedes estar metiendo en terreno peligroso. Sí, hermano. Y es peligroso. Por eso la escritura, por ejemplo, cuando habla de la plegaria, ¿verdad? Habla de la oración, Yeshua nos dijo cómo orar. Dijo, vosotros pues oraréis así. Entonces la oración es dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Es el principal, la regla principal de la oración. Entonces les decía que el libro Buenos Días Espíritu Santo vino a revolucionar y a cambiar incluso la doctrina bíblica, porque a través de ese libro se enseñó a los creyentes a orar al Espíritu. Entonces muchos creyentes empezaron a orar al Espíritu y dirigirse al Espíritu en sus plegarias, comunicarse con el Espíritu. Entonces la cosa es, ¿con cuál Espíritu estás hablando? Esa es la pregunta. Entonces empieza uno a pisar terrenos peligrosos. Por eso la Escritura dice, dirígete al Padre. Lo dijo Yeshua. Siempre dirígete al Padre. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, no queda duda con quién estás hablando. Si tú estás hablando con un espíritu, cualquier espíritu se puede acomodar. Ah, me está hablando. Es peligroso, ¿sí? Pues por eso necesitamos entender a qué se refería Yeshua cuando él dijo, les voy a dar un espíritu, les voy a dar mi espíritu en su momento. Entonces es esa capacidad. Entonces, para que no mezclemos esto con experiencias así como que místicas y querer escuchar voces que mi espíritu guía y otras cosas que luego por ahí enseñan y que suele ser muy peligroso. Sí. Entonces el concepto de llenura del Espíritu Santo no es como lo entendíamos antes, ¿verdad? Porque antes era como que era cuando el Espíritu te controlaba totalmente, algo así, y que no era lo mismo tener el Espíritu que ser lleno del Espíritu, pero entonces no es un concepto bíblico. No de esa manera, pero aplicado, como decíamos ahorita, la capacidad o la fuerza que te da específicamente para hacer algo. Cuando habla llenura del Espíritu, sí se puede aplicar de esa manera, que esa capacidad en ese momento está bajo control, o sea, la estás usando como al máximo. Entonces, por ejemplo, Pedro, la fuerza con Salomón o con Bezalel para, así que era lleno del Espíritu para hacer el Mishkan. Sí, o sea, cuando dice llenura, que eres lleno del Espíritu, pues es como que estás utilizando esa fuerza, esa capacidad que se te ha dado a tope, ¿verdad? Al máximo. Cuando dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu, se puso de pie. ¿De qué está hablando? O sea, que en ese momento
Pedro está utilizando esa capacidad, en este caso, ¿qué estaba haciendo Pedro en ese momento, hermanos? Predicando, ¿verdad? Predicando, profetizando. Entonces quiere decir que en ese momento Pedro está predicando con toda la fuerza del Espíritu, o sea, con toda la capacidad que le ha sido dada para llevar a cabo esa tarea. No tanto, como dice Karen, como se entiende en el cristianismo, de que entonces Pedro lleno del Espíritu y que el Espíritu Santo tomó control de él. Ese es un concepto antibíblico también, porque la misma Escritura, en otro texto, a través del Rab Shaul, dice que el Espíritu no tiene control sobre el profeta, sino todo lo contrario. O sea que eso que muchas veces decimos, no, es que en ese momento, hermano, yo estaba lleno del Espíritu y pues ni sabía lo que decía, nada. Eso no es cierto. O sea, Dios no hace eso y no trabaja de esa manera. Los espíritus malignos sí, eso sí te controlan, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, en este caso la capacidad divina, no trabaja así. El Señor te da su Espíritu, te da esa fuerza, te da esas capacidades, tú las manejas, tú las controlas, tú sabes qué tanto lo vas a usar. En este caso Pedro la usó con todo, ¿verdad? O sea, la usó a tope, por eso dice lleno del Espíritu, porque es un sermón memorable, ¿verdad? O sea, yo no creo que Pedro todas las veces que predicó así, pero ese día predicó lleno del Espíritu, a tope. No siempre dice eso, ¿ve? Pero es como lo tenemos que entender, no como que el Señor te está controlando, porque ahí sería prácticamente ya no tienes libre albedrío. Sí. Ah, no. Y yo vi una predica de pastor donde hablaba de eso, parte del poder de Pedro, que en una parte viene de la niña Sinativa y se muere, ¿no? Porque le dice Pedro, lo que ha dicho vas a pedir con tu mano. Entonces cuando Simón el mago le dice a Pedro, dame de poder y hacer grupos y eso, y Pedro da una respuesta similar, como que oye, estás en amargura y vas a morir y no le pasa nada a Simón. Ajá. Y Simón se va a dormir, entonces el pastor dice, ¿sabes qué? Pedro se acuerda no dice nada, pero sí se me hace muy loco porque no siempre Pedro usaba y ganaba la mujer. Sí. Como que a lo mejor se queda desconcertado. Y la otra también de que no siempre la persona que llena se va a mantener bien el resto de su vida. Ajá. Porque Pedro cuando dio el sermón después en Gálatas la riega y es repetido por Pablo, entonces está bien que vemos en la causa. Sí. Pensaríamos que después del primer sermón Pedro ya iba... Sí, no, iba a ser así y no. No, ¿verdad? Entonces... No hay nada que podamos hacer nosotros. No. O sea, además nosotros obedecemos y que vamos a seguir el trabajo. Lo que veíamos anoche, cuando hablábamos y decíamos los tiempos o el tiempo es importante para Dios. Y todo tiene su tiempo. Y quien decide cuándo, cómo, es el Eterno. Vas a usar este poder que te di en este momento. No, Señor, yo lo quiero. No, aquí. Lo vemos con Rab Shaul. Rab Shaul quería ir por otra parte. El Espíritu le dice, no vas a ir para allá, vas a ir para acá. Entonces, tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, finalmente la agenda de lo que tenemos que hacer la tiene Dios. El uso de las herramientas que Dios nos ha dado la tenemos nosotros, pero las vamos a usar cuando Dios nos diga y donde Dios nos diga. O sea, es así como va a funcionar, ¿sí? De esta manera nosotros estamos sujetos al Espíritu, que es Dios, ¿verdad? Y el Espíritu, que es la capacidad que Dios nos da, se sujeta a nosotros. Lo podemos entender así, haciendo la diferencia. Pero si nosotros quisiéramos tomar la misma palabra, el mismo concepto, entonces nos vamos a hacer bolas. Nos vamos a hacer bolas, porque así como cuando dijeron, como dice el salmista, el Señor dijo a mi Señor, y se enredan, ¿no? Ahí, pues ¿cómo ocurre eso? Es lo mismo.
Si nosotros nos confundimos con el tema del espíritu y queremos creer que Dios nos ha dado un espíritu a nosotros y que ese espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros y que nos da las capacidades, los dones y las habilidades, y luego la Biblia nos dice que ese espíritu está sujeto a nosotros, entramos en un conflicto, entramos en un problema. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Ajá. Sí. Ah, y volvemos otra vez. ¿Cuál espíritu está trabajando ahí? ¿Cuál espíritu? Digo, yo no dudo que a lo mejor hasta sí es real y todo, pero ¿cuál espíritu les hace eso? De Dios, ¿no? ¿Sí, hermano? Así es, hermanos. Bueno, ya para terminar, gracias a los que han estado acá conectados en la clase. Iván ha estado haciendo muy buenos comentarios, ahí después los pueden revisar. Lo último que está comentando Iván, y me parece muy interesante esto, tiene que ver con la estrategia del sistema de este mundo, cómo ha venido trabajando en los últimos años, precisamente para debilitar el espíritu en nosotros, debilitar el espíritu en el ser humano. En este caso, la capacidad que el Eterno nos ha dado. Iván acá se está enfocando en la inteligencia. Entonces dice Iván que la capacidad de la mente humana, hay estudios que revelan que la inteligencia a nivel mundial que muestra la humanidad es cada vez más tonta. O sea, el nivel, la capacidad, la inteligencia se ha ido reduciendo, ha ido menguando cada vez más en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Por todos los cambios que se han dado con la tecnología. Saben que hay, no recuerdo ahorita exactamente la explicación, pero el rabino Jonathan Kahn habla de una palabra griega que es tecné, de donde viene la palabra tecnología, y que tecné se utilizaba en aquellos tiempos justamente como una referencia a un Dios, o sea, a un Dios pues maligno, ¿verdad? Y que hace la referencia y dice, hoy ese antiguo Dios, en el regreso de los dioses, hoy ese antiguo Dios regresa con mucha fuerza y hace uso de la tecnología precisamente para debilitar al ser humano, para doblegarlos y que le rindan culto, en este caso al Dios de la tecnología. Y lo que dice Iván, pues es totalmente cierto. La tecnología ha hecho, en lugar de desafiar la mente humana o el desarrollo de la inteligencia humana, la ha ido reduciendo. Un ejemplo así nada más muy sencillo, la calculadora. ¿Qué vino a hacer la calculadora? Entonces, hubo tiempo que estuvimos dando clases aquí, y yo daba clases de matemáticas. ¿Cómo batallé con los chamacos, con las chamacas? Nadie se sabía las tablas. Nadie sabía las tablas. Entonces, ¿cómo le hago para que se aprendan las tablas? Y ellos me argumentaban, ¿para qué? Si tenemos la calculadora. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología va
supliendo tu capacidad. Tú vas reduciendo tu capacidad, tu inteligencia, usando la tecnología, y entonces tu cerebro se va debilitando. La de memorizar. Que no estás en un taller. Pierdes la capacidad de memorizar, de aprender. No, está triste la situación, de veras, muy triste. Entonces la tecnología va tomando lugar, y visto desde una perspectiva espiritual, la tecnología se va convirtiendo en un Dios, en un ídolo, y eso es algo muy grave. Entonces lo que dice Iván tiene mucha razón, ¿verdad? Y tiene que ver con el tema, pues, precisamente de el espíritu, porque el espíritu tiene que ver con nuestro cerebro, con la capacidad cerebral. Bueno, así concluimos. Bendiciones, gracias Claudita, hermana Ketita también, que estuvieron por acá comentando, participando, hermana Norma Atilano. Bendiciones para todos y gracias por sus comentarios muy acertados. Hermana Elba, bendiciones también. Shabbat Shalom, sigan disfrutando de las delicias del Shabbat y pues nos vemos hasta la próxima.